Vamos a orar al Señor entonces y vamos a empezar nuestro estudio bíblico. Amén. Sí, dos, ahí se escucha. Sí. Ya, oramos al Señor entonces. Amén. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por estar en este lugar, Señor. Agradecemos, bendito Dios, porque siempre eres tú, Señor, que pone el querer y el hacer, Señor, en nuestras vidas, Padre amado. Dios, te pedimos, Señor, que tú toques los corazones, Señor, de aquellos que nos están viendo a través de la transmisión también, Señor. Y quizás aquellos que puedan pasar por este lugar, Padre Celestial. Señor, ayúdanos a predicar tu evangelio, Señor, para que muchos puedan venir, Señor, y arrepentirse de sus pecados, Señor, y de sus caminos, Padre. Dios amado, bendice este estudio bíblico, Señor, que vamos a compartir este día, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Hay una que me gusta a mí que dice, hay poder. Siempre la cantamos. Hay poder, poder, sin igual poder, en Jesús, quien murió. Hay poder, poder, sin igual poder, en la sangre que vertió. Si quieres ser libre de la cruel tentación, tan solo hay poder en mi Jesús. Si quieres vivir y gozar santidad, tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, poder, sin igual poder en Jesús. Quien murió, resucitó. Hay poder, poder, sin igual poder en la sangre que vertió. La sangre que vertió. La sangre que vertió. Gloria a nuestro Señor Jesús, amén. ¿Puede tomar su asiento? Vamos a compartir nuestro estudio. Vamos a compartir nuestro estudio de día miércoles. Los que nos están viendo ahí en la transmisión ya han podido seguir, ¿no es cierto?, los estudios y saben que estamos hablando de los cánones de Dort. Y nuestra hermana que nos está visitando de nuevo se está conectando, no sé si pudo ver la playlist. No llegué a verlo. Ya, perfecto. Entonces, mire, estamos hablando de los cánones de Dort, estamos hablando nosotros de 1618, 1619. Se hicieron estos 5 puntos en este canon para refutar otros 5 puntos que venían diciéndose en doctrina que era del arminianismo. Estos puntos básicamente decían que la salvación se podía perder, que la gracia de Dios podía ser resistida, entre otras cosas. Entonces estos cánones surgieron como en respuesta a estos 5 puntos del arminianismo. Nosotros la clase pasada, hace 2 clases atrás, ya estuvimos viendo el primer punto, que fue la total depravación humana. Básicamente nosotros dijimos ahí que esta depravación del hombre, este pecado que entró en el hombre, básicamente afectó todas las áreas de la humanidad, no algunas partes, no solamente las emociones, no tan solo el cuerpo, porque el hombre era eterno, ¿cierto?, en el huerto del Edén, pero cuando el pecado entró, nuestro cuerpo pasó a ser finito. Entonces del polvo eres, al polvo volverás. Esa es una afectación que tenemos del pecado, pero también nuestras emociones, nuestros pensamientos, todas las áreas del ser humano pasaron a estar afectadas por el pecado, y por eso nosotros decimos que el hombre está totalmente corrompido por el pecado. Después nosotros vimos la gracia, la elección por gracia incondicional. En ese marco nosotros dijimos que no somos nosotros los que elegimos a Dios, sino que es Dios que nos escoge a nosotros, ¿ya? Y hoy día, y eso ya fue difícil de entender, ¿cierto? Es difícil cuando alguien te dice, ¿sabes qué? Tú no tienes ninguna posibilidad de tú escoger a Dios. Porque el hombre, ¿qué quiere? ¿Qué quiere el hombre sin Dios? ¿Quiere a Dios? No quiere buscar a Dios, ¿cierto?
lo que quiere es satisfacer su propia naturaleza, satisfacer sus propios planes, sus propios deseos. Sin embargo, hay algunos que dicen que Dios los escoge a todos. Dios murió por todos. Y es así como nosotros llegamos a este otro punto que también va a ser difícil de entender, o más que entender, va a ser difícil de asimilar. Porque hoy día nosotros vamos a hablar sobre la expiación particular. ¿Murió Dios por todos o por algunos? Es la gran pregunta. Se supone que murió por todos, pero no todos le siguen. Ahí estaba el punto anterior. Bueno, retomamos. Entonces es difícil entender que Dios elige a algunos y a otros no. En la clase pasada nosotros estuvimos viendo esto y dijimos, el texto base era: a Jacob amé, a Esaú aborrecí. En Romanos, Pablo le escribe a los romanos, le dice que Dios hizo vasos para honra y vasos para deshonra. Por lo tanto, hay algunos que van a ser salvos y otros que no van a ser salvos. Entonces Dios escoge a algunos. Es como que usted le ponen un cajón de manzana y usted escoge las mejores. Usted escoge bajo los parámetros que usted quiera, no por lo que la manzana tenga o la manzana haga. ¿Entiende? Entonces esa fue la clase pasada. Y hoy día tiene mucho que ver, porque vamos a estar hablando de la expiación limitada. Si Dios escoge solo a algunos, bajo su propia voluntad, bajo su propio criterio, entonces el sacrificio de Cristo no fue para todo el mundo, por 281 mil millones de personas. Bastante, 281 mil millones de personas. Hasta el 2024, hasta el 2020, perdón. Estimada, 281 mil millones de personas. Solo en esta época. Imagine las épocas pasadas, las épocas futuras. ¿Murió entonces Jesús por todos ellos? Aquí es donde entramos ya al punto de controversia que se dio por allá por el año 1618, 1619, un año de discusión para llegar a este canon de oro. Porque la gran pregunta es: ¿Cristo murió por todos los seres humanos? Los arminianos decían sí, Cristo murió por todos los seres humanos. 281 mil millones solo de este año. El año que viene van a nacer muchos más, así que vamos a crecer. Y en el futuro, en 10 años más, vamos a ser quizás 300 mil millones. Y así, ¿murió Jesús por todos ellos? Entonces los arminianos decían sí, murió por todos. ¿Cuál es el punto acá? Diga. Pero aquí, o sea, él muere por todos, porque esto lo cuida por todo el ser, por toda la humanidad. Pero ahora realmente es uno la que toma la decisión de realmente de seguir a Cristo. Entonces, Dios, pienso yo así, no sé si... Eso es lo que piensan los arminianos. Ya, entonces, Cristo murió por todos, ahora yo tengo la decisión si es que tomo el sacrificio de Cristo o no lo tomo. Eso es lo que piensan los arminianos, los pentecostales, los asambleístas, la iglesia bautista, lo que piensa la iglesia neopentecostal, la iglesia de Cristo tu única esperanza. Todos ellos piensan que Jesús murió por todos, por lo tanto, aquí está el sacrificio de Cristo. Ahí está. ¿Quién lo quiere tomar? Dice el predicador. ¿Quién quiere tomar el sacrificio de Cristo? Usted dice, sí, yo lo tomo. Usted dice, no, hoy día no. Y allá la otra hermana dice, después, más adelante. No importa, hay fiesta en el cielo porque una tomó el sacrificio de Cristo. Entonces, así dicen los arminianos, y es una predicación recurrente en las congregaciones, en las plazas, cuando se predica de evangelismo. Pero esto tiene dos problemas. Si Cristo murió por todos, y luego la decisión es de ustedes, ser salvos o no, eso conlleva de que ustedes están vivas, no están muertas en delitos y pecados. Entonces están solo afectadas por el pecado. Es como yo, tuve un accidente en el dedo, pero el resto de los dedos están buenos. La mano está media mala, no está mala. Pero ¿qué pasa si yo me corto la mano? Ya no tengo mano. ¿Qué puedo decir yo? ¿Que tengo una mano medio funcional? No, ¿no es cierto? Necesito ahora una prótesis, una mano nueva. Entonces este era el gran debate. ¿El hombre está totalmente corrompido por el pecado o está medianamente corrompido?
Este era el debate entre arminianos y calvinistas en 1618. Los arminianos decían, como dije, Cristo murió por todos, y esto conlleva la siguiente problemática. Si Cristo murió por todos y hay algunos que mueren sin Cristo, ¿qué pasó? Podemos deducir dos cosas: que el sacrificio de Cristo no alcanzó para ellos, no fue suficiente porque se murieron sin Cristo, o que no tenía el poder para salvarlos porque ellos pudieron rechazarlo. Por ejemplo, nuestro amigo Ulises, que anda por ahí pululando, viene a pedir plaquita aquí afuera y está ebrio. ¿Qué pasó con él? En algún momento él dice que fue a la iglesia, pero ahora está sumido en el pecado. ¿Qué pasó con él? ¿El sacrificio de Cristo no tiene el poder para cambiarlo? Ahí nos hacemos la pregunta. Entonces los arminianos dirían, bueno, es que el hermano está pasando por una prueba, el diablo lo tiene agarrado. Pero ¿qué dice la palabra del Señor? Si yo nazco de nuevo, nadie necesita obligarme. O sea, uno no obliga al bebé a que se mamante de una madre, ¿cierto? Es una situación natural. Los primeros días apenas respira, lo segundo que sabe hacer es mamar de la tetita de la mamá. Es lo único que saben al principio. No hay que enseñarles. Sencillamente guiarles, ya, aquí está, listo, sacado. Un hijo del Señor, nacido de nuevo, con nueva vida, pasado de muerte a luz, de muerte a vida. ¿Hay que enseñarle a buscar a Dios? Necesita buscar a Dios. Le brota de adentro, no, yo quiero estar con el Señor. Y todo lo que hacía antes, lo patea para el lado porque no le sirve. No lo quiere, lo aborrece. Entonces, el amigo Ulises, ¿qué pasó? ¿Conoció realmente a Cristo? ¿Nació realmente de nuevo? No. A la luz de la evidencia, nunca ha nacido de nuevo. Ahora, ¿puede él nacer de nuevo? Sí. Pero Dios sabe cuándo. ¿Se fijan? Entonces, Cristo murió por aquellos que escogió, no murió por todos. Entonces, porque si nosotros decimos como los arminianos que Cristo murió por todos y ahora nosotros podemos elegirlo, entonces estamos cometiendo una herejía, porque estamos diciendo Dios no tiene todo poder, porque no puede salvar a algunos que se están muriendo, ¿no es cierto? Es como había una película de Spider-Man, que se estaba cayendo un edificio, de Flash, y Batman le dice que vaya a rescatarlo. Y Flash se para y a pesar de que él era súper rápido, puede salvar a 3-4 personas y el resto cayeron todas. Porque ni siquiera un superhéroe puede salvarlos a todos. Entonces, Jesús no murió por todos. Murió por aquellos que Él escogió para salvación. Por aquellos vasos que vimos nosotros en la clase pasada, por aquellos vasos que Él preparó para honra. Porque los vasos de deshonra son para que Él muestre su justicia. Dios dice, no mentirás. ¿Mentiste? Voy a ser justo entonces. Este es tu paga. ¿Se entiende? Entonces nosotros somos una iglesia que creemos en la elección por gracia incondicional. Somos una iglesia que creemos en la expiación particular. Dios murió y resucitó al tercer día, hizo el sacrificio por aquellos que Él escogió desde antes de la fundación del mundo para salvación. Esto quiere decir, aquellos que van a nacer y aquellos que nacieron en épocas pasadas, Dios ya escogió, porque Dios no está sujeto a nuestro tiempo. ¿Se entiende? O sea, que sí, la palabra que dices, muchos son los llamados y pocos los escogidos. Realmente ahí lo está diciendo. Ahí lo está diciendo, está diciéndolo con toda claridad. Sí. Todos son llamados, todos tienen la posibilidad de creer en Cristo, pero ¿quiénes van a creer? Claro. Entonces digamos que estamos en un campo de batalla y hay 20 personas tiradas en el suelo, de las cuales hay 15 que están muertas, están tiradas en el suelo pero muertas, y hay 5
que todavía están vivas, pero no se pueden poner de pie porque están muy, muy deterioradas. Entonces hay 5 vivos y hay 15 muertos. Y uno que es médico pasa y dice, ¿quién necesita ayuda? ¿Quién va a pedir ayuda? Los que están vivos. Porque los muertos. Entonces cuando alguien predica y dice, este es el momento que te arrepientas de tus pecados, ¿quiénes se van a arrepentir? ¿Quiénes van a creer en Dios? Que Dios puede perdonarles. Los que están vivos. ¿Y quién da la vida? Dios. Entonces, nosotros solamente hacemos el llamado a muchos, pero los que van a venir, los que van a creer, son por la voluntad de Dios, no por la voluntad nuestra, no porque yo convenza a la gente. ¿Amén? Mire, vamos a buscar Juan capítulo 3, verso 16. El problema con este texto, con la interpretación que se le da, es que hace aparecer a Jesús, a su muerte y resurrección, como insuficiente y poco efectiva. Porque si yo lo vamos a leer, mire, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, ¿para qué dice? Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga Vida eterna. ¿Cierto? Aquí hay un problema de hermenéutica, de interpretación, porque la primera parte del texto dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. Perfecto. Todos. Dios amó sin excepción. De color, de porte, de estatura, de contextura, de edad. Dios los amó a todos. Nacionalidad, da lo mismo. O sea, no es que Dios amó solo a los israelitas. ¿Ya? Los amó a todos. Después tiene aquí una coma. Por ese amor que manifestó por todos, no solo por los israelitas, por todos, griegos, italianos, chilenos, haitianos, argentinos, colombianos, todas las nacionalidades, por todos, dice que hizo, dio a su único hijo, a su unigénito hijo. ¿Para qué? Para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Entonces el propósito de él, dar a Jesús, a su único hijo, es para que todo aquel que en él cree, no para todos los que creen, no, sino que para aquellos que crean solamente. Entonces ahí está el problema de interpretación. Cuando dice mundo, no se está refiriendo a que Dios los va a salvar a todos. Dios los amó a todos. Y por ese amor que tuvo por todos, porque recordemos que esto Juan se lo está escribiendo también a los judíos. Y los judíos que decían que Jehová era el único Dios y el Dios verdadero. Basta con estudiar todo el Antiguo Testamento y nos damos cuenta que todos los demás dioses eran una alpargata y el Dios de los israelitas era el único, el verdadero, reconocido inclusive por los enemigos de Israel. Entonces, ¿cómo uno le decía ahora a estos israelitas que Jesús era Dios? ¿Cómo uno les decía, mira, sabes que Jesús es el camino? Porque Jesús mismo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Y los israelitas se rasgaban las vestiduras porque ¿cómo se le ocurra que Jehová Dios es uno solo y este viene y que ay, casi se moría? Por eso lo mataron después, por él decir que era el Hijo de Dios. Entonces, en ese contexto, él le dice, mira, Dios amó a todo el mundo, rabino, ¿sabes qué? Dios amó a todo el mundo. Al griego también lo amó, también amó al romano, amó a todos. Entonces, esa es la correcta interpretación de este texto. Pero los arminianos lo tergiversan y hacen ver como que Dios mandó a su Hijo para salvarlos a todos. Y no es así. Primera de Juan, capítulo 2, verso 2. Primera de Juan. Dice, Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Otra vez, la palabra mundo es la clave. Recordamos que
Juan le está escribiendo, así como en el Evangelio, en sus cartas también le está escribiendo a la iglesia en Jerusalén, a la iglesia en general. Entonces le está diciendo, Dios lo hizo por todo el mundo, por todo tipo de personas. ¿Se entiende? No es por la cantidad, sino que es por las características. Eso mismo quería saber. Claro, no es por la cantidad, no es que Dios murió por los 281.000 millones de personas que hay en el siglo XXI, año 2025. Y bueno, ¿y qué pasó con los que están en el siglo XVI, los que están en el siglo XVIII y los que están en el siglo I? ¿También murió por ellos? Sí, murió por todos aquellos que Él escogió, dice la palabra, desde antes de la fundación del mundo. Entonces, ¿cuál es el problema con el punto arminiano? No todos son salvos. Acá podemos ver el problema, ¿cierto? Entonces, la problemática que se plantea con el problema arminiano es que o Dios no tiene todo el poder, por lo tanto desconoce, se transforma en una herejía, porque Dios es todopoderoso, ¿no es cierto? Y Dios es omnisciente, todo lo sabe. Entonces, ¿acaso Dios no sabía que alguien lo iba a rechazar? ¿Acaso Dios no sabía que alguien iba a decir, no, yo no quiero a Jesús? ¿Acaso Dios no sabía que alguien no iba a creer? Entonces, el solo hecho de decir que Dios murió por todos, y hay algunos hechos que se comprueba que hay algunos que mueren sin Cristo, entonces se constituye esta problemática. Desconocemos dos atributos de Dios. Y Dios había tanto más tanto, como le dijo a Judas, que Judas hace lo que tienes que hacer. O sea, ya sabía que Judas lo iba a traicionar. Hasta eso lo sabía. Haz lo que tienes que hacer. Jesús mismo dijo, ni un pajarito. O sea, ya salimos de la raza humana. Ni un pajarito se cae en tierra sin que yo lo sepa. Entonces, Dios todo lo sabe, tiene todo el poder. Por lo tanto, si hay gente que muere sin Cristo, no es porque el sacrificio de Dios haya sido insuficiente, tenga poco alcance, y el radio sea, no sé, de aquí a dos bancas para allá, y el resto, no sé, si se acercan, van a quedar dentro del radio de salvación. No es así. Entonces, vamos a ver lo que sí es. Vamos a responder a esta polémica, a esta problemática que plantea el punto arminiano. La expiación particular enseña que el sacrificio de Cristo no fue simplemente una ofrenda general de salvación, sino una obra eficaz y específica para los elegidos. ¿Se entendió? Es una obra específica y especial para los elegidos. ¿Quiénes son los elegidos? Nosotros ya lo revisamos el miércoles pasado. Está ahí también en la playlist el contenido. Entonces, este concepto está profundamente conectado con los atributos de Dios y la naturaleza del sacrificio de Cristo. Listo. Adelante, toma asiento. Primero, los atributos de Dios en la expiación particular. Vamos a hablar un poco sobre la soberanía de Dios. Después de estos cánones de Dort se postularon las 5 doctrinas de la gracia. Ya las 5 doctrinas de la gracia están hechas en base a los cánones de Dort. Ahí se sistematizó la doctrina y se empezó a enseñar, a compartir en todas las congregaciones para que los hermanos cristianos supieran que Dios era soberano, que el sacrificio de Cristo fue totalmente eficaz, y bueno, así todas las doctrinas. Dios es soberano en la salvación y determina de antemano a quién salvará. Busquen por ahí Efesios capítulo 1, verso 4 al 5. Entonces, la expiación particular refleja que Dios no deja la salvación al azar. Porque si Dios escogió de antemano, ¿cierto? Y además hay un sacrificio que es eficaz para salvar a esa persona, entonces no queda al azar, no queda tirado a la suerte de si es que la persona decide sí, dice no, o quizás, o tal vez, sino que es una cosa que está
totalmente calibrada. Efesios capítulo 1, versos 4 y 5, ¿quién lo tiene? Léalo, hermano Pérez. Según nos escogió antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. El verso 5 también. Y nos destinó de antemano por su amor para adoptarnos como hijos suyos por medio de Jesucristo debido a su buena voluntad. Amén. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿desde cuándo hizo esto? Desde antes de la fundación del mundo. Antes que Dios dijera, hágase la luz, ya nos había escogido. Alguien teniendo a Ulises, por favor. Entonces, desde antes de la fundación del mundo, Dios nos escoge para esta salvación. Por lo tanto, el sacrificio que Jesús hizo, no lo hizo por toda la humanidad, sino que lo hizo por aquellos que Él escogió desde antes de la fundación del mundo. Estaba predeterminado por Dios y el sacrificio fue eficaz porque salvó a aquellos que debía salvar. Jesús dijo, Padre, los que me diste, no se perdió ninguno, excepto aquel que estaba destinado, que era Judas. Todos los que me diste, Padre, están aquí, están salvos. Vamos a buscar también Juan, capítulo 6, versos 37 y 39. Juan, capítulo 6, versos 37 al 39. Dice, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Ojo con estas frases. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y al que viene a mí, no le echo fuera. Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Verso 39, dice, y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que todo lo que me diere, no pierda yo nada. Todo, lo leí así lentito para que se entienda bien. Todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino lo resucite en el día postrero. Jesús se lo está diciendo clarito. Cuando yo muera y resucite, los discípulos tienen que haber quedado colgados, o sea, tienen que haber dicho, ¿por qué está diciendo en el día postrero? ¿A qué se refiere? Ahora nosotros entendemos que Jesús estaba diciendo, mira, tengo que morir, van a pasar 3 días, voy a resucitar, y cuando resucite, entonces voy a abrir esta brecha, y todo lo que el Padre me trae, entonces yo lo voy a resucitar conmigo. Entonces todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino lo resucite en el día postrero. ¿Se entiende este verso? Entonces vamos configurando ya este sacrificio eficaz de Cristo, esta doctrina de la expiación particular. Dios no murió entonces por todos, murió por algunos, y aquí la palabra es clarita, no hay más que agregarle. Vamos a buscar Efesios capítulo 5, verso 26. Ahora, ¿podemos nosotros saber cuando alguien es hijo del Señor o no? Porque nosotros sencillamente predicamos el Evangelio. Jesús es el que da el nuevo nacimiento. Pero ¿cómo podemos nosotros saber si es que alguien es hijo de Dios o no? La Biblia dice, por sus frutos los conoceréis, ¿cierto? Entonces, el árbol bueno da buen fruto, el árbol malo da mal fruto. Por lo tanto, si yo soy hijo de Dios y digo ser una nueva criatura, ¿qué tengo que dar? Uno malo, uno bueno, un buen fruto, ¿cierto? Entonces, pero si tenemos un hermano que da mal fruto, da mal testimonio, y a cada rato anda, no, es que metí el pie en el barro, pastor, no, es que otra vez metí el pie en el barro. Bueno, lo más probable es que usted viva en el barro entonces, hermano.
¿Ah? Si está siempre con los pies con barro, lo más probable es que usted viva en el barro. Y cuando hablo del barro, hablo del pecado. Entonces, si tenemos a alguien así conocido, lo más probable entonces es que esta persona viva en pecado. Y si vive en pecado, no podemos decir que sea el hijo de Dios, porque no está dando buen fruto, está dando mal fruto. Lo mismo decía el apóstol Santiago, decía, de una fuente no pueden brotar dos aguas. O sale una o sale la otra. Entonces, esta doctrina del hermano carnal, que se predica hoy día en algunas iglesias neopentecostales, no, el hermano anda en rodaje, el hermano está aprendiendo a caminar en el Señor, el hermano pasa más en el suelo, es como un bebé gateando. Todas esas doctrinas son herejías, son sencillamente basura doctrina, que es lo mismo que decir herejía. Decir basura suena más fuerte, pero herejía en el tiempo que se ocupó esa palabra era tan fuerte como decir basura. Así que uno es o no es hijo de Dios. Una fuente da o agua dulce o agua amarga. Punto. Un hijo del Señor da buen fruto o da mal fruto. Si siempre hay ira en nuestro corazón, si siempre hay palabras que dañan a los demás, no hay buen fruto. Estamos dando mal fruto. ¿Qué tenemos que hacer? Arrepentirnos, cambiar, pedirle a Dios que nos ayude. Si nos damos cuenta de que estamos haciendo algo mal. Efesios capítulo 5, verso 26. ¿Quién lo tiene? Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Ah, ya, pero faltó un pedazo del verso. Dice, Cristo murió para hacer que la iglesia fuera declarada santa. Ya dice, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Amén. Sigue ahí a fin de presentársela a sí mismo, a una iglesia en todo el pueblo. Ahí está. ¿Se da cuenta? Entonces seguimos en una cosa más puntual, no general. O sea, ¿por quién murió el Señor? Por su iglesia. ¿Quiénes somos su iglesia? El apóstol Pablo dice que cada uno de nosotros somos piedras vivas que edifican la iglesia. Entonces, Cristo no murió por la humanidad. Nuestros hermanos pentecostales, que los quiero bastante, los amo en el Señor, pero no murió por la humanidad. Cristo no murió por el mundo. Cristo murió por su iglesia, murió por los que Él escogió desde antes de la salvación del mundo. Entonces, ya vamos nosotros solidificando esta doctrina de la expiación particular, no la expiación universal. Los arminianos dicen Cristo murió por todos, expiación universal. Nosotros decimos expiación particular. Cristo muere por su iglesia, muere por los suyos, muere por sus hijos, los que escogió desde antes de la fundación del mundo. Entonces estos textos ya nos van dando esta idea de la salvación particular. Entonces, ante el argumento arminiano, también nosotros podemos argumentar lo siguiente: la justicia de Dios. Ahí vamos a buscar Romanos capítulo 8, verso 33 al 34. Porque Dios es perfectamente justo, ¿no es cierto? O pudiéramos decir que no es tan justo. Es justo. Aquí se presenta la siguiente problemática. Si Cristo murió específicamente por los elegidos, ellos no pueden ser condenados, porque su deuda ha sido totalmente pagada, ¿cierto? Vamos a leer Romanos 8, verso 33 al 34. ¿Quién lo tiene? Alguien que busque mientras tanto Hebreos 10, 14. Dice en Romanos 8, 33, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quiénes condenarán? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros.
Y en el Amén. 35 dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación o angustia, o persecución, o hambre o desnudez, o peligro o espada, como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas del matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Bien, entonces, ahí leímos más de lo que había que leer, Sí. pero queda claro el concepto. O sea, el Señor es totalmente justo porque Él nos justifica ante el Padre, Él nos redime del pecado. ¿Qué dice Hebreos 10, 14? Porque con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados. Con una sola ofrenda. O sea, ¿a qué ofrenda se está refiriendo? A su sacrificio, a su muerte en la cruz. Entonces, con ese solo hecho puntual, hizo a todos, a lo largo de los siglos, de los milenios, los purificó. Amén. También podemos nosotros argumentar por el amor de Dios. El amor de Dios no es una emoción abstracta. No es que, Dios nos amó y no hizo nada por nosotros, ¿no es cierto? Sino es una acción concreta y efectiva. La expiación particular demuestra su amor real y eficaz, asegurando a aquellos por quienes Cristo murió serán salvos. Vamos a buscar aquí Juan capítulo 15, verso 13 y Efesios capítulo 5, verso 25. ¿Juan qué? Juan capítulo 15, verso 13 y Efesios capítulo 5, verso 25. ¿Qué dice Juan? Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. ¿Qué hizo Jesús? Puso su vida por nosotros. O sea, Él está hablando de la expresión máxima de amor. Y no un amor abstracto, como dije, un amor que está ahí efímero, así, sino que es un amor concreto, que tiene una acción específica. Efesios capítulo 5, verso 25. Marido, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Interesante. ¿Cierto? O sea, ahí le está hablando a los hombres de cómo debe ser el amor que debemos tener y lo compara con el amor de Cristo, que Él se entregó. Y no se entregó por toda la humanidad otra vez, sino que en otro contexto vuelve a ratificar lo mismo, se entregó por la iglesia, no por todo el mundo. Amén. También vamos a ver el sacrificio de Cristo y su propósito. El propósito del sacrificio de Cristo fue sustituir nuestra culpabilidad. ¿Ya? Los que hemos tenido hermanos menores sabemos que de repente uno asume la culpa por el más chico. ¿Para qué? Para que el más chico se salve del castigo del tema. Entonces, aquí el cuento pasa a ser lo mismo. O sea, Cristo viene y sustituye nuestra culpa. Él se pone y recibe el castigo por lo que nosotros debimos haber recibido. Entonces Cristo muere como sustituto de su pueblo, llevando específicamente los pecados de los elegidos, no del mundo entero. Cristo llevó los pecados del mundo o de sus elegidos. De sus elegidos. Hay quienes creen que esto no es así. Los arminianos creen básicamente que Cristo murió y llevó el pecado de toda la humanidad en la cruz. ¿Han escuchado esa expresión? Cristo llevó los pecados de toda la humanidad en la cruz, y las enfermedades de toda la humanidad están ahí en la cruz.
pero no es bíblico. Porque la Biblia nos dice otra cosa, nos dice que Él murió por su iglesia, que llevó los pecados de los elegidos, no de todos. Vamos a buscar Isaías capítulo 53, verso 11. Isaías capítulo 53, verso 11. Después de ese terrible sufrimiento, Él verá la luz. ¿Qué dice? ¿Lo tienen ya? Sí. Se sentirá satisfecho con todo lo que experimentó. Síganlo leyendo. Verás el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho por su conocimiento. Justificará mi siervo justo a mucho y llevará las iniquidades de ellos. ¿De quiénes? ¿A quiénes se referirá con ese ellos? Ya lo hemos dilucidado nosotros, ¿no es cierto? Ya lo expresamos más arriba, en otros pasajes. Cuando dice de ellos, básicamente después el apóstol Pablo, La iniquidad del pecado. la iniquidad del pecado de ellos, esto está hablado en el Antiguo Testamento, después en el Nuevo Testamento, ya Cristo vino, murió, resucitó, ascendió a los cielos, y viene Pablo que dice a la iglesia en Éfeso, les dice, mira, Cristo murió por la iglesia. Y ahí se revela lo que Isaías estaba diciendo, que murió por la iniquidad de ellos. Ese ellos somos nosotros, su iglesia. ¿Ya? Una obra eficaz y completa. ¿Es el sacrificio de Cristo completo o necesita algo más? Porque nosotros decimos completo, pero hay iglesias, hay cristianos que necesitan algo más. Entonces, mira, Cristo te puede sacar del alcoholismo, te puede sacar de la drogadicción, pero ven, intérnate en esta clínica. Entonces, bueno, Cristo te puede sacar o La clínica. o la clínica te va a sacar. ¿Quién te va a sacar? Dios que provee al médico, toda operación que haga un médico sea es por la mano de Dios, y Dios no permite que esta persona se salve a través de ese médico, no lo permite. Claro. ¿No es cierto? Entonces, cuando Cristo viene a la vida de la persona, la transforma, la cambia su naturaleza. Y esa nueva naturaleza ya empieza a aborrecer lo que hacía antiguamente y comienza a amar las cosas de Dios, comienza a buscar las cosas de Dios. Por lo tanto, estamos hablando de cosas no forzadas. Entonces, cuando hay que forzar a alguien a que asista a la congregación, cuando hay que forzar a alguien a que cante una canción al Señor, cuando hay que forzar a alguien para que lea la Biblia, ¿de qué estamos hablando? ¿De alguien que ha sido transformado por el Señor? ¿O de alguien que se está esforzando? Porque aquí nosotros tenemos que entender que hay dos cosas. O vivimos un evangelio en Adán, en el Antiguo Testamento, donde había que hacer sacrificio, había que hacer un montón de cosas, o vivimos un evangelio en Cristo. Porque ¿quién es el que pone el querer y el hacer? Dice la palabra. Jesús, es Dios. Entonces, si yo quiero venir a la iglesia, ¿quién puso ese querer? Dios. ¿No es cierto? Vamos a buscar Hebreos capítulo 9, verso 12. Anteriormente la controversia con el punto arminiano decía que si Cristo murió por todos, sin excepción, pero algunos aún se pierden, su sacrificio no fue completamente eficaz, ¿cierto? Sin embargo, ¿qué nos enseña la Biblia con respecto a este punto de la controversia arminiana? Hebreos 9:12. ¿Quién lo tiene? Cristo murió por el pecado solo una vez, y para siempre también significa que la próxima vez que Cristo venga, no vendrá como un sacrificio, sino para cumplir finalmente el plan de Dios.
¿cierto? Murió una vez y listo. Y ya redimió del pecado. ¿A quiénes? Ya lo hemos dilucidado, ¿cierto? A su iglesia, a sus escogidos. ¿Qué nos asegura esta redención? Juan capítulo 27, verso 28. Juan, ¿cuánto? Juan capítulo 10, verso 27 y 28. Dice: mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen. Les doy mi vida eterna, y no morirán jamás. Nadie me las puede quitar. Entonces, para todos aquellos que piensan ahí en la transmisión que el diablo puede venir y arrebatarle de la mano de Dios, que el diablo puede venir y hacerlo retroceder para que viva una vida de pecado, no es así. No es así, porque si usted cree que el diablo puede venir y sacarlo de la mano de Dios, entonces Dios no es todopoderoso. Porque viene el diablo y lo saca. Y aquí que dice la palabra de Dios en el Evangelio de Juan, capítulo 10, dice: nadie me las puede quitar. Punto. Nadie puede. No hay ni una posibilidad que alguien le quite a Dios una de sus ovejas. Amén. Entonces, la expiación particular resalta la soberanía, la justicia y el amor de Dios, mostrándonos que el sacrificio de Cristo no fue en vano ni incierto, sino que cumplió con precisión su propósito: redimir completamente a su pueblo, no a toda la humanidad, a su pueblo. ¿Ven? Esta doctrina nos llena de seguridad, gratitud y confianza en la eficacia de la obra de Cristo. Si Él murió por nosotros, nuestra salvación está segura, porque no depende de nosotros, de nuestro sentimiento, de nuestro pensamiento, depende de Dios. Amén. Porque el texto en Juan capítulo 10 decía que nadie se las puede quitar, incluyéndonos a nosotros. Amén. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar y vamos a cantar al Señor, y el que quiera ofrendar, ahí está para poder ofrendar. Hay una que es bien simple, dice: estoy alegre porque estás alegre, estoy alegre, cuéntame por qué. Estoy alegre porque estás alegre, estoy alegre, Cristo me salvó. ¿Se la aprendieron? Sí. Está fácil. Estoy alegre porque estás alegre, estoy alegre, cuéntame por qué. Estoy alegre porque estás alegre, estoy alegre, Cristo me salvó. Amén. Oramos al Señor y alguien que le dice a los niños que estamos listos. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por este estudio de tu palabra, Señor. Agradecemos, Señor, porque en todo tiempo, Señor, en el que podamos escudriñar tus escrituras, Señor, aprender y conocer más de ti, Señor, es un tiempo bueno, Señor, es ganancia para nuestras vidas, Padre Celestial. Porque solo en ti, Señor, tenemos ganancia, Padre amado. No cuando estamos perdidos, Señor, en el mundo, cuando estamos dejando, Señor, nuestro tiempo, nuestras fuerzas, Señor amado, en cosas que el viento se lleva, Señor. Tu palabra dice que no hay que construir nuestra casa sobre la arena, porque luego sube el mar, Señor, sube el nivel del agua y se lo lleva todo, Señor amado. A veces construimos nuestras vidas, Señor, en la arena, Padre Celestial, y vienen los problemas, las circunstancias, y todo se derrumba, Padre Celestial. Por eso estos tiempos, Señor, de compartir y de escudriñar tu palabra, Señor, son la ganancia real para nuestras vidas, Señor. Te agradecemos todo, Señor, y te pedimos que nos acompañes hasta nuestros hogares y bendiga estas cositas que nos vamos a compartir, Padre. En el nombre de Jesús, amén y amén.